Por favor, no lo toques como si fuera un simple mueble. La voz tranquila pero firme de Jack Hollis, de 39 años, rompió el silencio matutino del majestuoso Lexington Hall. Era una voz que rara vez superaba un susurro, pero ahora era acerada. El hombre al que iban dirigidas las palabras, Langston Gray, el director de operaciones, se detuvo un momento. Su mano, descansando casualmente sobre la pulida tapa negra del piano de cola, como si fuera una barra, flotaba en el aire. A su lado estaba una mujer alta e inmaculadamente vestida, la señorita Kingsley, a quien Jack conocía solo por su impecable traje y su mirada imponente, y no por su nombre, Celia, aunque era su directora general. Acababan de terminar su visita matutina al salón, preparándose para el evento de la tarde. Jack, un hombre negro, padre soltero, veterano y ahora conserje, se encontraba a cierta distancia, sosteniendo un paño suave con el que acababa de limpiar con cariño el instrumento. Su mirada, normalmente oculta tras los párpados entrecerrados, ahora estaba fija en el piano como si fuera un ser vivo. Era invisible. Ese era su estado habitual. Era invisible en Lexington Hall, el palacio de mármol, oro y cristal que había estado arreglando durante 5 largos años. Alto y delgado, con el rostro marcado por la guerra y ojos que habían visto demasiado, Jack Hollis formaba parte de la maquinaria invisible que mantenía el lugar brillante. Pero hoy, al tocar el piano, su invisibilidad se tambaleaba. El piano de cola Steinway, que ocupaba la tarima central de la sala principal, era más que un simple instrumento para Jack. Era una catedral, un lugar de armonía e historia. Cada día, antes del amanecer, comenzaba a trabajar con él. Lo pulía con tanta delicadeza y cuidado, como si estuviera realizando un ritual sagrado. Sentía su madera, sus cuerdas, su alma, y ver a Langston Gray, un hombre que apenas conocía la diferencia entre un violín y un violonchelo. Tocarlo con tanta naturalidad era insoportable para Jack. Langston Gray, un hombre de cabello lacio y expresión arrogante, se giró lentamente para mirar a Jack, con los ojos abiertos por la confusión y luego por el desprecio. «Disculpe, Hollis», dijo, entrecerrando los ojos ligeramente. «Le he oído bien. Me está haciendo un comentario. ¿A mí?» Jack no apartó la mirada. Siempre intentaba evitar los conflictos, pero en ese momento algo en su interior parecía obligarlo a mantenerse firme. Junto a él, tras una columna, estaba la pequeña figura de su hija de 8 años, Lena. Hoy, debido a un resfriado repentino en la guardería, tuvo que pasar la mañana con su padre en el trabajo. Lena, con ojos grandes y asustados, observaba la escena. Su presencia siempre llenaba a Jack de fuerza, pero también de vulnerabilidad. Sabía que debía ser un ejemplo para ella, pero también protegerla del duro mundo de los adultos. «Disculpe, señor Gray», respondió Jack con calma, con una voz sin timidez, pero llena de respeto. «Pero este instrumento requiere un trato especial. Su madera es sensible y su pulimento puede dañarse. No es solo un mueble, es un alma viviente que respira música». Langston Gray miró a Jack de arriba abajo, con los labios curvados en una sonrisa sarcástica. La señorita Kingsley, que había permanecido en silencio hasta entonces, observaba con interés, con el rostro impasible, pero con los ojos llenos de curiosidad. «¿Un alma viviente, dices?», Langston negó con la cabeza. «Hollis, parece que te estás olvidando de ti mismo. Tu trabajo es quitar el polvo, no dar conferencias. Es un piano caro, sí, pero al fin y al cabo es solo un instrumento, una inversión para nosotros. Un proyecto de limpieza para ti». «Es más para mí», dijo Jack en voz baja pero con insistencia. «Es el corazón de esta sala. Sin ella, Lexington Hall sería solo un espacio vacío. Cada nota tocada, cada emoción vivida aquí ha dejado su huella. Respira historia, señor Gray. Ha absorbido miles de aplausos, lágrimas y sonrisas. Su sonido no es solo un conjunto de vibraciones, es el eco de las almas que lo han tocado. No es solo madera y cuerdas, es memoria,
es patrimonio. Cada elemento que la compone trabaja al unísono, creando algo más que la suma de sus partes. El más mínimo descuido puede alterar ese equilibrio. Debe ser respetado. Langston Gray se quedó momentáneamente desconcertado. Estaba acostumbrado a que Jack permaneciera callado y pasara desapercibido. Una respuesta tan ardiente, casi filosófica, del conserje era algo fuera de lo común para él. Había esperado una disculpa, una sumisión, pero no esta réplica inesperada, llena de un profundo conocimiento, casi reverente. La señorita Kingsley dio un paso al frente. Su mirada se posó en Jack, luego en el piano. Había algo en sus ojos que Jack no lograba identificar. Condena o algo más. Bro, pareces estar muy familiarizado con este instrumento, Hollis. La voz de Langston era falsamente cortés, casi burlona. Quizás incluso sepas tocarlo. No me sorprendería que hubiera un virtuoso detrás de todos esos trapos y cepillos. Anda, no seas tímido. Demuéstranos tu habilidad. Toca algo. Algo que demuestre que esto es un alma viviente y no un mueble, como te dignaste a decir. Las palabras fueron pronunciadas con evidente burla. Langston esperaba que Jack se sonrojara y empezara a murmurar excusas. Quería ponerlo en su lugar, demostrarle quién mandaba y hacerle lamentar su descaro. Solo era un conserje. Nadie podía imaginar que un hombre así tuviera un talento tan grande, sobre todo musical, capaz de conmover a alguien en aquella prestigiosa sala. Jack sintió una opresión en el estómago. El miedo, profundamente enterrado, volvió a asomar la cabeza. Lena debía de haberlo oído todo. No podía permitir que viera a su padre humillado. Por otro lado, no podía tocar. La música era parte de su pasado, parte del dolor que había intentado reprimir. Era su pasión, su maldición, y ahora que le pedían que la tocara, sentía que las viejas heridas empezaban a sangrar. Se enderezó lentamente. Su mirada, habitualmente apagada, ahora brillaba con un fuego extraño, sí. Yo no soy músico, señor Gray, empezó Jack en voz baja, casi un susurro. Soy conserje, pero conozco este instrumento. Sé cómo debe sonar. Está compuesto por más de 12,000 piezas diferentes, cada una de las cuales debe estar perfectamente ajustada. Su tabla armónica, el corazón de su sonido, está hecha de abeto selecto, envejecido durante años para que cada fibra resuene con la vibración de las cuerdas. La tabla armónica es como los pulmones del instrumento, respira el sonido, lo amplifica y le da calidez. Los martillos cubiertos de un fieltro especial golpean las cuerdas, creando un timbre único. Las cuerdas, cientos de cuerdas, están tan tensas que si se suman sus tensiones, suman decenas de toneladas. Cada cuerda tiene su propia tensión única, calculada con precisión para crear un tono específico. Es un mecanismo increíblemente complejo que requiere no solo manos, sino alma, para extraerle la verdadera belleza. Cada tecla, cada pedal, es una puerta a un mundo de sonido, capaz de expresar lo inexpresable. Jack habló, mirando no a Langston, sino al piano, como si se dirigiera a él. Sus ojos brillaban con una comprensión profunda, casi mística. Sus palabras no eran frases memorizadas, estaban impregnadas de un profundo conocimiento personal que solo se podía adquirir con años de estudio, tacto y oído. Langston Gray, que se había mostrado tan seguro, ahora parecía confundido. Su sonrisa burlona se desvaneció. No esperaba esa respuesta. No era una excusa, era una revelación, era un conocimiento que trascendía las funciones de un simple conserje. Estaba acostumbrado a que la gente de su nivel no se preocupara por esos detalles. ¿Sabes todo esto?, murmuró Langston, con la voz cada vez más débil. Miró a Jack y luego a la señorita Kingsley, buscando en sus ojos la confirmación de su confusión. Pero la señorita Kingsley solo inclinó la cabeza ligeramente, con la mirada fija en Jack, cada vez más curiosa.
Eso es solo una pequeña parte de lo que se necesita para comprender realmente este instrumento, señor Gray. Continuó Jack con la voz un poco más alta, casi como la introducción a una sinfonía invisible. Requiere más que solo la habilidad de pulsar teclas. Requiere sensibilidad, requiere respeto por su historia, por los artesanos que lo hicieron, por los músicos que lo tocaron. Requiere corazón. Jack terminó su discurso y volvió la mirada hacia Langston Gray. La expresión de Langston estaba paralizada en lo que solo podía describirse como estupefacción. Su confianza en su propia superioridad se había visto seriamente afectada. Las palabras de Jack, pronunciadas con una pasión y un conocimiento tan inesperados, lo habían golpeado en lo más profundo de su arrogancia. Él, acostumbrado a que sus subordinados cumplieran con sus deberes, en silencio, se había enfrentado a algo completamente inesperado. El conserje, el hombre invisible, acababa de darle una lección que el dinero no podía comprar. La señorita Kingsley, de pie cerca, observaba toda la escena con una atención manifiesta. Sus rasgos, habitualmente severos, se suavizaron ligeramente y un ligero brillo brilló en sus ojos, como si acabara de descubrir algo olvidado hacía mucho tiempo. Miró al piano, luego a Jack y luego al piano otra vez. «Tienes razón, Hollis», dijo en voz baja y melódica, la primera vez que Jack la oía con tanta claridad. Hay cosas que requieren más que una mirada superficial, requieren comprensión. Sus palabras no iban dirigidas a Langston, sino, al parecer, al piano mismo, e indirectamente a Jack. Langston Gray, sintiendo que la iniciativa se le escapaba de las manos, intentó recuperar el control. «Bueno, Hollis, basta de sermones», dijo, intentando recuperar su antigua autoridad, pero ya sonaba falso. «Aprecio tu pasión, pero tenemos que irnos, tenemos mucho que hacer». Langston Gray se giró bruscamente y se alejó con movimientos nerviosos y rápidos. La señorita Kingsley, sin embargo, no lo siguió de inmediato. Se detuvo un instante. Su mirada se posó una vez más sobre Jack. No había compasión en esa mirada, ni condescendencia. Había algo más, una curiosidad sutil, apenas perceptible y algo que podría llamarse respeto. Ella asintió a Jack, un gesto pequeño, casi imperceptible, que sin embargo significó mucho para él. Luego se giró y siguió a Langston, desapareciendo por las enormes puertas del salón. Jack se quedó solo. El corazón le latía con fuerza. No podía creer lo que acababa de hacer. Él, un conserje, se había atrevido a discutir con uno de los altos funcionarios de Lexington Hall, pero sus palabras no eran insolencia, sino una verdad que no podía guardarse. Volvió la mirada hacia Lena, que observaba con cautela desde detrás de una columna. Sus ojos, grandes y oscuros, estaban llenos de admiración. No tenía miedo, estaba orgullosa de él. En ese momento comprendió que su riesgo había sido justificado. Se acercó al piano, pasando lentamente los dedos sobre su superficie pulida. El instrumento pareció responderle con un eco silencioso, casi inaudible. Esta era su catedral, su refugio, y por primera vez en mucho tiempo, Jack sintió que su invisibilidad se había visto sacudida y que en este majestuoso salón que limpiaba día tras día, tal vez había un lugar para él, para su alma auténtica y oculta. La historia continúa, ¿sí? Escribe desde donde nos ves y suscríbete al canal. La humillación ardía más que cualquier fuego en el rostro de Langston Gray. No podía irse así, dejando que el conserje tomara la iniciativa. Dio unos pasos y luego se dio la vuelta. Su voz, ahora estridente y furiosa, rompió el silencio casi reverente que había invadido la habitación. «Espera un momento, Hollis, Zrenia». Jack, que acababa de sentir un alivio momentáneo, se quedó paralizado. «Todos podemos hablar. Has descrito el alma de este instrumento de forma tan hermosa. Quizás nos lo muestres o simplemente se te da bien hablar». La burla fue brutal y directa. Varios empleados que permanecían en la sala se giraron con curiosidad.
Langston percibió su atención y recuperó la confianza. Se acercó al piano, cruzando los brazos. «Adelante, maestro, no sea tímido». Sus labios se curvaron en una sonrisa pícara. «Diviértenos. ¿O temes que después de tus fuertes palabras resulte que no sabes enlazar dos notas? ¡Qué lástima!». Jack sintió que la sangre le abandonaba el rostro. Hacía años que no tocaba para nadie. Desde Sarah, la música se había convertido en su secreto, su dolor y su consuelo personal. Exponerla al ridículo delante de aquel hombre parecía un sacrilegio. Miró a Lena. Su hija lo miraba con los ojos muy abiertos, no con miedo, sino con una fe inagotable. Creía que su padre podía con todo, y esa mirada era más fuerte que cualquier humillación de Langston. «Papá, juega», susurró tan bajo que solo él la oyó. Jack exhaló lentamente. No lo había hecho por Langston, lo había hecho por Lena, y por el viejo amigo cuya voz había silenciado durante tanto tiempo, el piano. Sin decir palabra, rodeó el instrumento y se sentó en el banco. Mantuvo la espalda recta, como en el ejército. Se hizo un silencio lleno de escéptica anticipación. Langston sonrió con suficiencia, anticipando el fracaso. Jack cerró los ojos un momento, aislándose del mundo. Apoyó sus manos grandes y callosas sobre las teclas. Sus dedos, acostumbrados a fregar y usar el cubo, tocaron el marfil con sorprendente ternura. Y empezó a tocar. Los primeros acordes eran suaves, casi vacilantes. Sonaban como una pregunta susurrada en una habitación vacía. No era una melodía familiar. Era algo profundamente personal, nacido del alma. Luego, la música empezó a cobrar fuerza. Tenía un ritmo de blues bajo y melancólico, un eco de largas noches solitarias, la amargura de la pérdida y el peso de los recuerdos. La melodía hablaba de los polvorientos caminos del sur, de la risa de una mujer amada, del estruendo de la guerra que aún resonaba en sus oídos. La sonrisa en el rostro de Langston se congeló. Luego se desvaneció lentamente, reemplazada por la confusión. Los empleados, que habían estado susurrando, guardaron silencio, con la mirada fija en las manos de Jack. Esperaban oír el torpe toque de las llaves, pero en cambio, una historia palpitante fluía de los dedos del conserje. La melodía cambió. Empezó a sonar con complejas e inesperadas armonías de jazz, ecos de su juventud, esperanzas incumplidas y sueños de grandes escenarios. La música se volvió furiosa y tormentosa, como una tormenta para luego amainar, transformándose en un suave y brillante torrente. Era la confesión de un hombre que había vivido una vida difícil, pero no se derrumbó. En cada nota no había queja, sino dignidad. En ese momento, Celia Kingsley entró en la sala en silencio. Volvió a buscar el archivo que había olvidado, pero la música la detuvo. Se quedó paralizada en la entrada, incapaz de dar un paso. Había escuchado a los mejores pianistas del mundo tocar en ese escenario. Su interpretación era técnicamente impecable, pulida, pero fría. Pero lo que oía ahora era algo más. Esto no era un juego, era un alma desnuda. La música de Jack traspasó su coraza de exitosa empresaria, traspasó todas las barreras protectoras que había construido a lo largo de los años y la impactó directamente en el corazón. La melodía despertó algo enterrado en ella, encerrado con la más pesada de las cerraduras, el recuerdo de una hermana que amaba la música con la misma desesperación, pero cuyo talento se vio sofocado por las expectativas paternas y el miedo al fracaso. Una hermana que ya no estaba. Celia sintió un nudo en la garganta. Ella, que no había llorado en el funeral de su hermana, obligándose a ser fuerte por todos, ahora estaba en medio del salón de Lexington Hall y sentía lágrimas calientes e incontrolables rodar por sus mejillas. Su serenidad, su calma gélida, se desmoronó al son de esta música penetrante y sincera. Bajó la mirada para que nadie pudiera verle el rostro, pero sus hombros temblaron levemente.
Langston, aturdido y confundido, notó el estado de su jefe. No entendía qué estaba pasando. Para él era solo un conserje tocando el piano. Se acercó a Celia, decidido a arreglarlo, a recuperar el control de la situación. Señorita Kingsley, yo no sé qué le pasa. Esto es completamente inapropiado. Pero ella no lo oyó, o no quiso oírlo. Levantó la mano lentamente, sin mirarlo, en un gesto de mando de detención. Langston se detuvo a media frase, completamente confundido. Lo habían ignorado, completamente. La atención del director ejecutivo estaba completamente centrada en el hombre al que acababa de intentar destruir. Jack no vio nada de esto. Sus ojos seguían cerrados. Estaba allí, en su propio mundo, donde solo él, sus recuerdos y la voz del piano existían. La melodía alcanzó su punto álgido, un acorde poderoso, trágico y a la vez ligero, en el que se fundían el dolor y el perdón, la desesperación y la esperanza. Y entonces empezó a desvanecerse, a disiparse como humo. Las últimas notas sonaron tiernas y puras, como una promesa al amanecer. El último sonido se disolvió en el vasto espacio de la sala. Hubo un silencio absoluto y resonante. Duró un instante, 2, 3. Parecía como si el aire mismo se hubiera estremecido. Y entonces uno de los empleados, un técnico veterano que llevaba 30 años trabajando allí, aplaudió tímidamente. Otro se unió y luego otro. En cuestión de segundos, toda la pequeña sala estalló en aplausos. No se trataba de un aplauso cortés para una celebridad. Era una ovación sentida y ensordecedora. La gente no aplaudía a un conserje, aplaudía a un hombre que acababa de compartir algo auténtico con ellos. Jack abrió los ojos lentamente, volviendo a la realidad. Miró sus manos sobre las teclas. Confundido, no esperaba esta reacción, no esperaba nada. Levantó la vista y sus ojos se encontraron con los de Celia Kingsley. Estaba a pocos metros del piano. No aplaudía. Aún tenía rastros de lágrimas en el rostro, pero lo miró sin compasión. Había algo más en sus ojos: sorpresa, reconocimiento y un profundo y silencioso respeto. Era la mirada de alguien que no veía el estatus social, sino la esencia del otro. En ese momento, para ella, él ya no era invisible. Era Jack Hollis. El silencio que siguió al último acorde fue denso, casi tangible. Jack bajó lentamente las manos del teclado, sintiendo cómo el temblor de la música se calmaba gradualmente en sus dedos. Abrió los ojos. El estruendoso aplauso que había comenzado con los tímidos aplausos de un técnico mayor ahora llenaba la majestuosa sala de Lexington Hall. No era un simple aplauso cortés, era una emoción genuina y profunda. La gente aplaudía no solo a un conserje, aplaudía a un hombre que les había abierto el alma, compartiendo una música que parecía haber sido su propio sufrimiento. Jack miró a la multitud, confundido. No esperaba una reacción tan fuerte. Simplemente tocaba como lo haría en casa, en la intimidad de su hogar, dejando que los sonidos expresaran lo que las palabras no podían. Se sentía vulnerable, como si lo hubieran desnudado delante de toda esa gente. Y entonces la vio. Celia Kingsley, la directora ejecutiva, estaba de pie junto al piano. No se había sumado a los aplausos. Su rostro, habitualmente impasible como el mármol, estaba bañado en lágrimas que parecía no hacer ningún esfuerzo por ocultar ni enjugar. No había en sus ojos la compasión que Jack solía ver cuando la gente lo miraba después de semejante muestra de emoción. En cambio, había algo más en ellos: conmoción, reconocimiento y un profundo y silencioso respeto. Lo miraba como si no solo viera a un conserje uniformado, sino a una persona real, con su dolor y su talento. En ese momento, Jack sintió que ya no formaba parte del mobiliario, del interior, se había convertido en Jack Hollis a sus ojos. Langston Gray, aún pálido por la conmoción, intentó acercarse a Celia, murmurar una disculpa, recuperar el control de la situación, pero ella no lo miró
y levantó la mano, un gesto brusco y autoritario que lo detuvo en seco. Langston se quedó paralizado, confundido y humillado. La directora ejecutiva no lo oyó, o peor aún, no quería oírlo. Toda su atención estaba en Jack. Celia dio unos pasos hacia el piano. Sus movimientos eran fluidos, pero había una sensación de determinación en ellos. Se detuvo a pocos pasos de Jack. «Señor Hollis», comenzó con voz tranquila, pero clara por encima del murmullo que se desvanecía en la habitación. Lo que acaba de hacer dudó, buscando las palabras. Fue algo especial. Hacía años que no escuchaba música así, quizás nunca. Jack sintió que se le tensaban los hombros. Había esperado cualquier cosa, una reprimenda por su comportamiento inapropiado, una orden de irse inmediatamente, pero no esto. «Gracias, señorita Kingsley», dijo, intentando mantener la voz serena. «Es solo una vieja canción». Quería terminar con esta conversación incómoda lo antes posible. «Tengo que irme. Mi hija me espera». «¡Papá!», Srenia resonó una voz clara. La pequeña Lena, radiante de orgullo, corrió y abrazó a su padre con fuerza. «Tocaste de forma tan mágica». Todos quedaron maravillados. «Señorita Kingsley, lo viste, ¿verdad? Papá es el mejor». Celia miró a la chica, con una leve sonrisa en los labios. Volvió a mirar a Jack. Su mirada se suavizó. «Ya veo, señor Hollis, tiene toda la razón». Hizo una pausa como si decidiera. «Me gustaría sugerirle que quizás toque de nuevo o que comentemos qué utilidad podría tener su música en esta sala. Tenemos recepciones, eventos». La frase quedó suspendida en el aire. Jack sintió una punzada de algo olvidado hacía tiempo. Esperanza, pero el miedo la reemplazó rápidamente. Estabilidad, trabajo, Lena, eso era lo que más importaba. «Agradezco la oferta, señorita Kingsley», dijo con firmeza, mirándola fijamente a los ojos. «Pero no puedo. Mi trabajo principal es mi hija. Soy conserje y ese trabajo nos da comida y techo. La música...» Su voz se fue apagando, recordando: «La música es cosa del pasado. Ya no soy el mismo». Se soltó con cuidado del abrazo de Lena y le puso la mano en el hombro como si buscara apoyo y protección a la vez. Celia miró sus manos entrelazadas y una sombra de envidia brilló en sus ojos. Jack sintió que el pasado lo invadía. La imagen de Sarah, su esposa, apareció ante sus ojos con la misma claridad que si estuviera a su lado. Sarah era su sol, su musa. Se conocieron en la universidad, ambos soñando con una carrera musical. Él era pianista, ella violinista, eran inseparables. Su vida estaba llena de música, ensayos, actuaciones en pequeños clubes. Recordaba cómo se sentaban hasta altas horas de la noche, comentando nuevas composiciones, cómo ella lo inspiraba, cómo creía en él incluso cuando él mismo empezaba a dudar. Su talento era innegable, sus maestros le auguraban un gran futuro, pero la vida había decidido lo contrario. Recordó esa noche. Se suponía que iba a presentarse en una audición importante, una que podría cambiar su carrera por completo, pero Sarah lo había llamado con la voz temblorosa de dolor. Se había caído, se había torcido el tobillo y no podía moverse. Se había enfrentado a una disyuntiva, su sufrimiento o su sueño. Había elegido a Sarah, había rechazado la audición. Más tarde, cuando ella se recuperaba, había tocado para ella, intentando animarla, pero algo se había roto en su interior. El sueño, una vez negado, ahora parecía inalcanzable. Y luego llegó la guerra. Servir lejos de casa, lejos de Sarah. Vio cosas de las que no podía hablar. La música se convirtió en su única salvación, una forma de sobrellevar los horrores que había padecido. Tocaba para sus camaradas en sus escasos momentos de descanso, intentando traer algo de consuelo a ese ambiente hostil. Pero su regreso a casa se vio empañado por otra tragedia, un accidente, un trágico accidente que le quitó la vida a Sarah. Se quedó solo.
con la pequeña Lena en brazos, con la carga de los recuerdos y el dolor de un veterano, lo que los médicos llamaron estrés postraumático. Las dificultades económicas lo asaltaron de inmediato. Tuvo que pagar un apartamento, una guardería, comprar comida. Los sueños de escenario, de fama, ahora parecían absurdos, un cuento de hadas infantil. Era padre, tenía que ser fuerte, confiable. Ser conserje en Lexington Hall era un trabajo estable, aunque ingrato. Le dio la oportunidad de criar a su hija, de brindarle una vida mejor de la que él podría haberle dado, persiguiendo una ilusoria carrera musical. Miró a Celia. Su rostro era impenetrable, pero Jack intuyó que había algo más que un simple cálculo frío. Vio en sus ojos el reflejo del mismo dolor que él mismo llevaba dentro, su éxito exterior, su posición social. Todo parecía intensificar el vacío interior que percibía en su mirada. Quizás ella también había perdido algo importante, algo relacionado con el arte, con un sueño. Quizás su propio camino no era tan despejado como parecía desde fuera. Celia miró a Jack, su rostro cansado pero noble, la forma en que sostenía con ternura a su hija por el hombro. Vio su renuncia a su don no como una debilidad, sino como un sacrificio por el bien de la niña. Esto le causó sentimientos encontrados. Por un lado, comprendía su decisión, pragmatismo, responsabilidad. Por otro, la atormentaba una profunda sensación de injusticia, tanto talento, escondido tras cubos y trapos. Un hombre así, encerrado entre las cuatro paredes de su rutina y su pasado. Recordaba a su hermana menor, Emily, igual de frágil, igual de llena de vida. Emily también amaba la música, tocaba el violonchelo con una pasión increíble, pero sus padres lo consideraban frívolo. Insistían en una carrera segura, en una educación prestigiosa. Celia, siempre más pragmática, convenció ella misma a su hermana para que se sometiera a la voluntad de sus padres, diciéndole que la música era solo un pasatiempo, no una profesión. Pero Emily no era como ella. Su alma exigía creatividad. Intentar combinar estudios y música la agotaba. Al final, bajo la presión de las expectativas y sus propias dudas, abandonó el instrumento y unos años después se fue. Un terrible accidente o, como algunos susurraban, una salida voluntaria de la vida. Celia nunca lo supo con certeza, pero sí sabía una cosa. Pudo haber contribuido indirectamente a esto, envenenando el alma de su hermana con miedo e incertidumbre. Desde entonces, Celia se ha sumergido en el mundo de los negocios, la carrera, el éxito, todo lo que le parecía sólido y real. Reprimió cualquier deseo de arte, de emociones, temerosa de repetir la tragedia de su hermana, temerosa de sentir ese dolor otra vez. La música de Jack, tan sincera y llena de dolor, traspasó su armadura. Le recordó a Emily lo que había perdido al renunciar a su sueño. Y Jack, al renunciar a su música por su hija, paradójicamente le recordó tanto lo que podría haberse salvado como lo que se había perdido irremediablemente. «Lo entiendo, señor Hollis», dijo en voz baja, pero esta vez sin formalidad alguna. La responsabilidad es importante, pero a veces la música no es solo para los demás, también es para nosotros. Jack negó con la cabeza, incapaz de continuar la conversación. Tomó la mano de Lena. «Lo siento, señorita Kingsley, tenemos que irnos». Se giró y se dirigió a la salida, con Lena trotando obedientemente a su lado. Tras él, oyó a Celia llamarlo de nuevo, pero no se detuvo. Siguió adelante, cargando con el peso del pasado y la frágil esperanza del futuro, temeroso de ceder de nuevo a la tentación de la música, temeroso del dolor que podría traer, pero que, presentía vagamente, también era necesario para sanar. Celia permaneció junto al piano, viéndolo marchar. Había una nueva determinación en sus ojos. No podía dejar que este hombre y su música desaparecieran tan completamente como su propio sueño.
Celia no estaba acostumbrada a la inacción. El rechazo de Jack Hollis solo reforzó su determinación. No podía olvidar la música que la había conmovido profundamente. No podía desprenderse de la imagen del hombre que ocultaba semejante talento tras un trabajo modesto. En su mundo, un mundo de acuerdos corporativos y cálculos fríos, semejante talento no solo era valioso, sino algo casi sagrado, sobre todo cuando se ocultaba con tanto cuidado. A la mañana siguiente, Jack llegó al trabajo como de costumbre. Esperaba más instrucciones de Langston, quizás incluso alguna burla, pero Langston, al pasar, solo le dirigió una breve mirada de disgusto y se escabulló, como si evitara una reunión. Jack no le prestó atención. Lo importante era que lo dejaran solo. Sin embargo, el día trajo cambios pequeños pero notables. Cuando Jack se dispuso a limpiar la habitación, encontró el carrito de herramientas esperándolo, lleno de trapos limpios y relucientes botellas de limpiador, algo que no solía ocurrir. Solía reponerlo él mismo, y la escalera que conducía a las ventanas superiores ya estaba en su sitio, no escondida en la despensa. Pequeños detalles, pero le facilitaban el trabajo. Parecería una tontería, pero en pocos días estos accidentes se convirtieron en un sistema. Ahora Jack siempre encontraba sus herramientas en perfecto orden. Los mejores productos para el cuidado de la madera del piano estaban asignados especialmente para él, y la lista de tareas parecía inexplicablemente reducida, lo que le permitía completar la tarea con mayor rapidez. Jack, acostumbrado a trabajar sin mirar atrás, al principio intentó encontrar una trampa. Era una trampa, una prueba, pero no pasó nada. Empezó a terminar su turno más rápido y esto era inusual. Esa tarde, al recoger a Lena de la guardería, notó otro cambio. La maestra de Lena, la señora Davis, se acercó a él con una sonrisa. Señor Hollis, quería decirle que Lena es tan inteligente y una niña con tanto talento. Organizamos clases de arte adicionales para ella, gratis. Y luego le ofrecieron un lugar en el club de música. Allí hay un piano viejo y puede practicar después de la escuela. Sus calificaciones también han mejorado notablemente, como si le prestaran más atención. Jack sintió una punzada en el corazón. Club de música, piano, parecían demasiadas coincidencias. Miró a Lena, que jugueteaba felizmente con el dobladillo de su chaqueta, contándole con entusiasmo cómo había dibujado un castillo entero. Había una alegría genuina en sus ojos. Esta alegría significaba mucho para él. No pudo evitar preguntarse quién estaría detrás de estos cambios. Unos días después, Jack se encontró con Celia en el pasillo. Ella se dirigía a la salida a toda prisa, pero al verlo, aminoró el paso. Señor Hollis, asintió. No había rastro de la antigua formalidad gélida en su voz, sino más bien una leve, apenas perceptible nota de algo nuevo, algo indefinido. Señorita Kingsley, respondió Jack con la espalda recta. Sintió que debía preguntar, pero las palabras se le atascaron en la garganta. Celia hizo una pausa. ¿Va todo bien en tu trabajo? ¿Estás cómoda? Sí, su pregunta sonó casual, pero Jack captó el significado oculto. Está bien, gracias. Me sentí mejor, dijo con cuidado. Una leve sonrisa se dibujó en las comisuras de los labios de Celia. Para nosotros es importante que nuestros empleados se sientan cómodos y puedan realizar su trabajo eficazmente. Esa es la regla general. No lo admitió, pero tampoco lo negó. Jack sabía que era ella, una ayuda indirecta que no podía aceptar ni rechazar. Se sintió extraño, agradecido y un poco preocupado a la vez. No estaba acostumbrado a tanta atención. Gracias, repitió, inclinando la cabeza. Celia asintió y siguió adelante. Estos breves e incómodos encuentros empezaron a repetirse. A veces, Celia pasaba por allí, mientras Jack limpiaba, y siempre encontraba una excusa para soltar unas palabras. Sobre el tiempo, sobre los planes para redecorar el salón, sobre cualquier cosa menos música. Pero su mirada siempre volvía al piano que Jack limpiaba con tanto cuidado. Lena se convirtió en una especie de puente entre ellos.
Un día, Celia vio a Jack esperando a Lena después de la escuela. La niña corrió hacia su padre, radiante. «Papá, mira, lo dibujé yo». Le entregó un papel. Sobre él había un piano enorme y brillante, y junto a él un hombrecito parecido a Jack, con notas girando a su alrededor. Jack sonrió y su rostro se suavizó. Celia se acercó. «¿Qué dibujo tan bonito, Lena? ¿Es este tu papá?» Lena asintió. «Sí, es el mejor pianista del mundo. Toca de tal manera que hasta las hadas vienen a escucharlo». Jack se sonrojó avergonzado, pero en el fondo halagado por el orgullo inocente de su hija. Celia le sonrió a Lena. «Estoy segura de que sí, Lena. Tu padre es un hombre muy talentoso». Su mirada se cruzó con la de Jack. Esta vez no había ningún mensaje oculto, solo una simple confesión humana. En otra ocasión, Celia encontró a Jack terminando su turno. Estaba sentado en una silla, apoyado cansadamente contra la pared, tarareando suavemente, casi en un susurro, una vieja melodía de blues. Él no la notó. La melodía era triste, pero tenía tanta profundidad, tanta sabiduría, que Celia no pudo moverse. Se quedó allí, escuchando la canción, llena de un dolor no expresado que se le escapaba del alma. Cuando él guardó silencio, se acercó con cautela. «Una hermosa melodía, señor Hollis, triste». Jack hizo una mueca. «Lo siento, señorita Kingsley, no la había visto». «Nada, a veces solo quiero escuchar algo real. Hay tan poco real en este mundo». Se sentó en la silla de al lado, no demasiado cerca, pero tampoco demasiado lejos. Mi hermana también amaba ese tipo de música, no la, ya sabes, clásica y sofisticada. Amaba la música que salía del corazón, música que hablaba de vida, de dolor, de esperanza, música que no es fácil de expresar con palabras. Jack guardó silencio, escuchando. Sintió que algo cambiaba. Este no era el líder, este era el hombre. Se llamaba Emily. Era más joven que yo. Estaba llena de vida, llena de música. Tocaba el violonchelo tan hermosamente que parecía que las cuerdas lloraban con ella. Celia hizo una pausa, su mirada recorriendo las paredes del gran salón como si viera fantasmas del pasado en ellas. Nuestros padres eran personas muy prácticas. Pensaban que el arte era un pasatiempo, no una profesión. Querían que Emily eligiera el camino seguro, derecho o algo así. Yo misma los apoyé. Le dije que fuera realista, que el talento es una cosa y el dinero es otra. Pensé que la estaba protegiendo de la decepción, de las dificultades. Su voz se volvió más baja, casi un susurro. Pero yo me equivoqué. No la protegí, la destrocé. Reprimí lo más vivo que había en ella. Intentó combinar, pero cuando el arte se convierte en una carga, deja de ser arte. Dejó el violonchelo y entonces se fue. Un accidente, eso es lo que decían. Pero siempre pienso que fue más que eso. Se perdió a sí misma y yo la perdí. Y con ella, una parte de mí, la parte que podía sentir, que podía amar el arte. Celia lo miró. Tenía lágrimas en los ojos, pero no lloraba. Solo miraba a Jack como si intentara encontrar algo en su rostro. Me construí un imperio, Lexington Hall. Todo. Me convencí de que era lo que necesitaba, la estabilidad, el dinero, el poder, pero en el fondo todo estaba vacío, solo un cascarón vacío. Me encerré en ese cascarón porque tenía miedo de volver a sentir, miedo de que si me permitía sentir, el dolor sería insoportable. Señaló el piano, y entonces te sentaste al piano, y tocaste, y tu música fue como un golpe. Rompió la armadura que me había costado tanto construir. Me recordó a Emily lo que había perdido, lo que podemos perder cuando renunciamos a quienes realmente somos. «No pude evitarlo, señorita Kingsley», dijo Jack en voz baja. «Tengo a Lena, tenía que cuidar de ella. La música es demasiado arriesgada». «Lo entiendo, Jack»,
dijo Celia, usando su nombre de pila por primera vez. Eso fue lo que le pasó a Emily: miedo, responsabilidad, expectativas. Pero si la música es parte de tu alma, ¿cómo puedes renunciar a ella por completo? ¿No es eso renunciar a una parte de ti mismo? Sus palabras conmovieron profundamente a Jack. Él mismo se lo había preguntado a menudo. Veía a Celia no solo como una mujer poderosa, sino como un alma herida que, como él, intentaba reconciliarse con su pasado. Comprendió que su deseo de ayudarlo no era solo un acto de misericordia, sino también su propio intento de sanar. Ella veía en su música no solo talento, sino una oportunidad de devolver a la vida lo que se había perdido, para él y para ella. Jack asintió. Lo pensaré, señorita Kingsley. Celia se puso de pie. Jack, no te pido que dejes tu trabajo. Solo quiero que sepas que hay cosas demasiado valiosas para ocultarlas, y a veces, para salvar lo que amas, hay que arriesgarse. Se fue, dejando a Jack solo en el silencio de la gran sala. Su mirada se posó en las teclas negras y brillantes del piano. Sus palabras, su historia, se fundieron con la melodía que acababa de tararear. Sintió que viejas heridas se abrían, no para herir esta vez, sino para dejar entrar la luz. Sintió que Celia lo veía como algo más que un simple conserje, más que un simple veterano, más que un simple padre soltero. Lo veía como un reflejo de sus propios sueños incumplidos, un espejo de sus pérdidas, y esa comprensión, esa conexión tácita, fue el comienzo de algo nuevo. Los días posteriores a la revelación de Celia Kingsley fueron lentos y difíciles para Jack Hollis. Las palabras de la directora ejecutiva, su confesión no solicitada pero profunda sobre la pérdida de su hermana Emily, resonaron en su corazón. La veía como algo más que una simple jefa, como alguien que había sufrido el mismo dolor que él, aunque de forma diferente. Esta comprensión creó un vínculo invisible entre ellos, pero también impuso una nueva responsabilidad, una nueva carga. Sintió que ella realmente lo veía ahora y fue a la vez aterrador y conmovedor. Pero la paz en Lexington Hall se vio interrumpida por un suceso repentino e inquietante. Por la mañana, en lugar de la habitual calma preparatoria para el día, Jack sintió tensión en el aire. Los gerentes corrían de un lado a otro por los pasillos, con rostros preocupados. Se oían rumores de dificultades financieras, pérdida de prestigio y pérdida de clientes por todas partes. El salón, habitualmente rebosante de actividad, ahora parecía demasiado silencioso, demasiado vacío. Jack, acostumbrado al bullicio oculto del conserje, no pudo ignorar las evidentes señales de una tormenta inminente. El salón que había mantenido con tanto esmero parecía enfermo. Ese mismo día, Jack fue citado repentinamente a la oficina de Celia. Nunca había estado allí, y la citación misma lo decía todo. La oficina de Celia era espaciosa, con vistas a la ciudad, pero hoy carecía de la autoridad de antes. El rostro de Celia estaba pálido, pero su mirada reflejaba determinación. Langston Gray estaba de pie junto a ella, con una expresión que mezclaba desprecio y malicia manifiesta. Cuando Jack entró, Langston lo miró de arriba a abajo con burla, como si le indicara dónde estaba. «Siéntate, Jack», dijo Celia, señalando una silla frente a su enorme escritorio. Su voz sonaba inusualmente tensa. Jack se sentó y sintió que la ansiedad crecía en su interior. «Como habrás notado, Jack», comenzó Celia, «Lexington Hall está pasando por momentos difíciles. Nuestras formas tradicionales de trabajar ya no atraen al público. La competencia ha aumentado y el interés por los formatos clásicos está disminuyendo. Estamos perdiendo no solo dinero, sino también nuestra alma, nuestra reputación». Langston rió entre dientes. «Estamos perdiendo ganancias, señorita Kingsley. El alma es para los poetas. Las cifras hablan por sí solas». Celia lo miró fijamente, pero no dijo nada, volviendo la mirada hacia Jack. «Por eso, Langston, necesitamos nuevos enfoques, inesperados, auténticos. Creo que el arte
el arte real y sincero puede revitalizar este lugar, no solo como entretenimiento, sino como una forma de restaurar la fe de la gente en la belleza, en la humanidad. Jack escuchó, tratando de entender hacia dónde iba esta conversación. He tomado una decisión, continuó Celia. Su voz se volvió más firme. Lanzamos una nueva iniciativa, una serie de conciertos públicos aquí mismo, en la sala principal. La llamaremos la sala de escucha, un lugar donde la gente pueda escuchar de verdad, sin pompa, sin barreras, solo música que sale del corazón. Langston negó con la cabeza. La sala de audición, señorita Kingsley, eso suena ingenuo. La gente viene aquí por lujo, por estatus, no por calidez. No funcionará. Funcionará si es sincero, replicó Celia con los ojos encendidos. Miró a Jack, y en ese instante, Jack comprendió lo que estaba pasando. Jack, dijo, quiero que seas el primero en tocar, el que abra nuestra sala de escucha. Más que eso, quiero que me ayudes a organizar estos eventos, a encontrar a otros músicos que tocan no por dinero, sino por arte, aquellos que estén dispuestos a entregarse por completo a la música. Se hizo el silencio. Jack sintió que el aire se volvía pesado. La oferta era tan abrumadora, tan superior a cualquier cosa que pudiera imaginar, que se quedó sin palabras. Un miedo frío y pegajoso lo invadió al instante, miedo al fracaso, miedo a volver al dolor que con tanto cuidado había encerrado tantos años atrás, miedo a perder la estabilidad que tanto se había esforzado por construir para su Lena. Señorita Kingsley, Zrenia, empezó Jack con voz ronca. Yo solo soy un conserje, no soy músico, no soy... Jack, todos te oímos tocar, interrumpió Celia. Fue algo increíble, algo que me conmovió profundamente, y no solo a mí. Había mucha gente en esta sala y nadie permaneció indiferente. Pero fue solo una vez, Jack negó con la cabeza. Un accidente. No puedo correr ese riesgo. Tengo a Lina. Mi trabajo aquí es lo único que nos da estabilidad. Si fracasan, intervino Langston con sarcasmo, este proyecto nos hundirá a todos. ¿Creen que un conserje con talento para el piano va a salvar una maquinaria financiera que está a punto de estallar? Es absurdo. Deberíamos estar recortando gastos, no montando un circo. Esto no es un circo, Langston, dijo Celia con firmeza. Esta es nuestra última esperanza, y Jack es nuestra mejor, quizá nuestra única esperanza. Su música no es solo talento, es pura emoción, algo que tanto falta en el mundo moderno. Jack se sentía entre dos fuegos. Las palabras de Celia habían interrumpido la rápida promesa de sanación y renacimiento, pero las palabras de Langston, aunque desagradables, habían despertado en él un viejo y profundo miedo. El miedo que lo había llevado a abandonar la música tras la muerte de Sarah, tras su propio trauma. La música representaba el caos, la imprevisibilidad, la pérdida de control, todo aquello de lo que había estado huyendo mientras construía su nueva vida ordenada. Señorita Kingsley, no puedo aceptar esto, dijo Jack con firmeza. Es un riesgo demasiado grande. Para mí, para Lena, no puedo decepcionarla. Celia se levantó y caminó hacia la ventana. Su silueta se recortaba contra la brillante luz. Jack, entiendo tus preocupaciones, entiendo tu miedo, pero piénsalo. ¿Y si esto no es solo un riesgo, sino una oportunidad? No solo para Lexington Hall, sino también para ti. Dijiste que tu hija era lo más importante. ¿Y si verte jugar, verte feliz y desarrollar tus dones le diera algo mucho más grande que la seguridad financiera? Le diste un ejemplo de no renunciar a tu identidad. Langston, mientras tanto, empezó a pasearse por la sala, con la voz cada vez más alta. Mira, Jack, no te creas estas tonterías sentimentales. La directora está desesperada. Busca una salida fácil, una especie de fórmula mágica, y si la aceptas, acabarás siendo el chivo expiatorio. Te echarán la culpa de todo el lío. Y yo seré quien lo limpie, así que anda, sé razonable. Di qué número, vuelve a tus trapos y fregonas, en eso eres bueno.
Las palabras de Langston fueron insultantes, pero Jack apenas las oyó. Miró a Celia, quien se volvió hacia él. No había presión ni orden en sus ojos, solo la vulnerabilidad que había visto esa noche al piano. «Jack», dijo Celia en voz baja, «no solo te pido que salves Lexington Hall, te pido que me ayudes a salvar una parte de mí. Conoces la historia de Emily, su talento reprimido, su tragedia. He vivido con esta culpa, este dolor durante décadas. Lo he ahogado con trabajo, con éxito, pero no me ha traído paz. Cuando te escuché tocar, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. Esperanza, una oportunidad para sanar no solo el Hall, sino a mí misma. Tu negativa significa que volveré a fracasar para salvar lo que es importante». Sus palabras conmovieron a Jack. Vio su alma expuesta, su dolor. Comprendió que para ella esto no era solo un proyecto empresarial, sino algo personal. Este era su camino hacia la redención, hacia la aceptación de su pasado. Jack guardó silencio, con la mirada fija en Celia. Luego asintió. Lo pensaré, señorita Kingsley». Salió de la oficina, dejando a Langston y Celia discutiendo. El aire afuera se sentía enrarecido, el suelo inestable bajo sus pies. Salió de su cubículo y se dirigió a donde sabía que encontraría consuelo: el piano. Se sentó en el banco, pero no tocó las teclas. Le temblaban los dedos, su mente daba vueltas. Música, Risk, Lena, Sarah, Emily. Esa noche, Jack estaba sentado en casa con Lena. Ella dibujaba, como siempre, algo brillante y alegre. Hoy era un piano grande y brillante del que salían pájaros con notas. Junto al piano había un hombrecito que se parecía a Jack, con una sonrisa en el rostro. «Papá», dijo Lena, alzando hacia él sus grandes e inteligentes ojos. «Estás muy triste hoy. ¿Qué ha pasado?» Jack suspiró. «Nada especial, cariño. Solo cosas de adultos». Lena negó con la cabeza. «Number, estás triste. Lo sé. Siempre estás triste cuando no tocas el piano. ¿Por qué no tocas, papá? Tu música es tan hermosa, me emociona». Ella le entregó el dibujo. «Mira, eres tú. Vuelas cuando tocas». Jack miró el dibujo. No había miedo ni duda en la inocencia infantil de Lena. Solo fe. Una fe incondicional e inquebrantable en él. Abrazó a su hija, estrechándola contra sí. «Tienes razón, querida. A veces olvido lo que es volar». «¿Por qué no vuelas?», preguntó Lena mirándolo a los ojos. Jack lo pensó. Podría hablarle del miedo, de Sarah, de la seguridad financiera, pero ¿cómo podría explicarle a un niño que los adultos a veces renuncian a la felicidad por los fantasmas del pasado? Tengo miedo de caerme, cariño», respondió Jack con sinceridad. Lena frunció el ceño. «Pero puedes volar de nuevo. Siempre te atraparé, papá, y seré tu mayor fan. Aplaudiré con más fuerza». Sus palabras eran sencillas, pero dieron en el blanco. Lena, pequeña y sabia, lo veía no solo como un padre, sino como un hombre hecho para algo más. Sus dibujos, sus palabras, eran el apoyo inquebrantable que necesitaba. Ella lo inspiraba, incluso sin conocer la complejidad de la situación. Simplemente creía. Esa noche, Jack permaneció despierto un buen rato. Pensó en las palabras de Celia, en su vulnerabilidad, en su aceptación de que este proyecto era su propia sanación, y pensó en Lena, en su fe inagotable. De verdad, estaba dispuesto a renunciar a un sueño, a una parte de sí mismo, por una falsa sensación de seguridad. De verdad, quería que su hija lo viera como un hombre que vivía a medias, que enterró su don por miedo. Langston tenía razón. Era un riesgo enorme, pero ¿acaso no se había arriesgado él al estar al piano por primera vez, con miles de ojos puestos en él? ¿Acaso Celia no se había arriesgado al confiar en él, un conserje, para salvar su prestigioso establecimiento? Quizás, a veces, para salvar lo más preciado, uno realmente tenía que arriesgarlo todo.
tenía que tomar una decisión que cambiaría no solo su vida, sino quizás la de muchos otros, una decisión que lo liberaría o lo hundiría en la desesperación. Jack se despertó esa mañana con una claridad inusual en la cabeza. El miedo que lo había atormentado durante tantos días no había desaparecido por completo, pero ahora era más un eco lejano que un grito ensordecedor. La decisión estaba tomada. Jugaría. No por Celia, ni por Lexington Hall, ni siquiera por Lena, aunque su fe había sido el impulso decisivo. Jugaría por sí mismo, por Sarah, por la parte de sí mismo que había mantenido encerrada durante tanto tiempo. El aire en Lexington Hall estaba electrizante. El primer concierto de la sala de audiencias estaba a solo unas horas de distancia. El personal, habitualmente activo y serio, se movía con un silencio peculiar, casi reverente. Incluso Langston Gray, quien había estado dando vueltas como un animal herido durante los últimos días, irradiaba una calma extraña e inquietante. Sus ojos, normalmente inquietos, ahora miraban fijamente al frente con una mirada fría. Celia Kingsley, a pesar de su aparente compostura, delataba su nerviosismo solo con un ligero movimiento de las yemas de los dedos. Dio las últimas instrucciones, revisó la disposición de las sillas y la iluminación. Para ella, este proyecto era más que un negocio, era un puente hacia su propia alma. Lo había arriesgado todo, y el coste del fracaso no era solo económico. Jack estaba de pie ante el piano, acariciando la tapa pulida con la mano. Sintió su calidez, su silenciosa promesa. Lena estaba sentada en una pequeña silla cercana, garabateando en su blog. Su presencia era un ancla que lo impedía caer en el abismo de la duda. En ese tenso momento, mientras se ultimaban los preparativos, se escuchó la voz de Langston Gray. Estaba de pie a la entrada del salón principal, atrayendo la atención de varios periodistas, a quienes, al parecer, había invitado personalmente. «Disculpen la intrusión, damas y caballeros», comenzó Langston, con voz fuerte y deliberadamente amable, pero con un toque de veneno. Solo quería asegurarme de que todos entendieran lo que estaba sucediendo hoy. Todos sabemos que Lexington Hall está pasando por momentos difíciles, y la señora Kingsley, en su afán de innovación, por así decirlo, ha decidido confiar la salvación de nuestra prestigiosa institución a un conserje. Un murmullo recorrió la sala. Los periodistas, presintiéndose un escándalo, aguzaron el oído. Celia se giró bruscamente y su rostro se tornó gélido al instante. «Langston, ¿qué crees que estás haciendo?», preguntó en voz baja pero llena de peligro. «Solo lo dejo claro, Celia, el público tiene derecho a saber a quién le confiamos nuestra reputación. ¿Qué es esta sala de escucha? Es un intento de sentimentalismo que no tiene nada que ver con el arte serio ni con la recuperación económica. Hollis podría tener un papel, pero no es un profesional. No está capacitado, no es apto para dirigir un proyecto como este. Es un fiasco, intencional o no, que arruinará nuestra reputación para siempre». Langston observó la habitación disfrutando del efecto. Estaba convencido de que este era su golpe final, el golpe fatal, de que desenmascararía al impostor y recuperaría el control. «Además», continuó alzando la voz, «tengo información de que el señor Hollis fue despedido de su anterior trabajo por indisciplina. ¿Es esta la persona adecuada para encargarle un proyecto tan importante? Es una locura». Jack sintió que la sangre le subía a la cara. Langston había estado escarbando, intentando sacar a la luz trapos sucios de su pasado en el ejército, cuando la lesión lo atrapó. Había sido un golpe bajo y cruel. Pero antes de que Jack pudiera reaccionar o Celia pudiera responder, Lena, que estaba sentada junto a su padre, se levantó de su silla, con su pequeño rostro contorsionado por la ira. «Papá no es conserje», gritó, con su voz infantil resonando por la habitación, ahogando los susurros. «Papá es músico,
Y es el mejor. No lo despidieron, se lesionó salvando gente. Eres una mala persona. Solo tienes envidia porque papá toca mejor que tú. Sus palabras, ingenuas, pero pronunciadas con genuina sinceridad y furia, silenciaron a todos. Langston, aturdido, intentó hablar, pero se le atascó la voz. En ese momento, uno de los reporteros, un hombre mayor y canoso que había escuchado a Jack actuar para Celia por primera vez, lo reconoció. «Déjeme decirle, señor, Gray», dijo el reportero, levantando la mano. «Estuve aquí el día que el señor Hollis se sentó al piano por primera vez y puedo dar fe de que no solo toca algo, toca de una manera que no le había oído en décadas y su historia como veterano que superó la adversidad y se reencontró a través de la música es justo lo que el mundo necesita ahora mismo. No es una locura, es un milagro». Luego habló otra persona, un miembro de la junta directiva del Lexington Hall que había estado observando a Celia de cerca. «Señor Gray», dijo con fría dignidad, «sus intentos de menospreciar a la señora Kingsley e insultar a un hombre tan talentoso y además veterano son absolutamente inaceptables. Somos conscientes de su escepticismo respecto a este proyecto, pero su arrebato de hoy es la gota que colma el vaso. Su contrato con Lexington Hall queda rescindido con efecto inmediato». Langston palideció. Su plan, su último y desesperado intento, había sido un fracaso rotundo y humillante. Miró a Jack con odio, luego a Celia con ira y desesperación. Se giró y sin decir una palabra más, salió corriendo de la habitación. La sala se llenó de suspiros de alivio y aplausos silenciosos. Lena corrió hacia Jack y le abrazó la pierna. Jack se arrodilló y la abrazó con fuerza. «Mi valiente niña», susurró mientras sentía que las lágrimas brotaban de sus ojos. Celia se acercó a ellos con la mirada dulce y agradecida. Asintió a Jack como diciendo, «Ahora te toca a ti». Era de noche. El Lexington Hall estaba lleno. No se oía el bullicio ni los gritos habituales. La gente permanecía sentada en un silencio reverente, con los rostros iluminados por la tenue luz de los focos dirigidos al escenario donde se alzaba el piano. El ambiente estaba lleno de expectación, casi de inquietud. Jack salió al escenario. El corazón le latía con fuerza, pero ya no era miedo, sino un ritmo potente y vivo. Se dejó caer en el banco, tocando las teclas con los dedos. Respiró hondo. Todas las miradas estaban fijas en él. Vio a Celia sentada en la primera fila, con la mirada fija en él. Vio a Lena sentada a su lado, su pequeña mano apretada firmemente alrededor de la de Celia, con los ojos brillando de orgullo. Y luego empezó a jugar. Las primeras notas fueron suaves, envolventes, como el susurro de la brisa matutina. Era una melodía que había escrito hacía mucho tiempo, en aquellos días felices con Sara, pero que nunca se había atrevido a tocar en público. Era la música de su amor, de sus risas, de sus sueños compartidos. Luego, la melodía se profundizó, se añadieron acordes blues, pesados, llenos de melancolía. Era su grito de dolor, su lamento por Sara, por la vida que había perdido, por los años que había pasado en la sombra. Cada nota era una gota de lágrima, llorada por el tiempo transcurrido, por todas las pérdidas. Sus dedos se movían sobre las teclas, aparentemente solos, guiados no por la razón, sino por sus sentimientos más profundos. La música crecía, se volvía más poderosa, se percibían ecos de jazz, pasajes improvisados llenos de desesperación y búsqueda. Luego se transformó en algo más clásico, estricto, pero no menos emotivo. Esta fue su lucha, su camino como veterano, su esfuerzo por encontrarse a sí mismo en un mundo que había cambiado. Fue una marcha, no militar, sino interior, una marcha de fortaleza y supervivencia. Y de repente, a mitad de la pieza, la música cambió. Se volvió más ligera, más brillante. Empezó a contener notas de esperanza, risas infantiles, alegría serena. Era Lena, su risa, sus dibujos, su fe.
Todo esto resonaba ahora en su música. Era una melodía sobre cómo la luz puede atravesar incluso las nubes más oscuras, sobre cómo el amor puede sanar las heridas más profundas. Era una melodía sobre el futuro, sobre una nueva armonía. La sala estaba en absoluto silencio. Nadie se movía. Muchos lloraban. La música de Jack era tan real, tan descarnada, que tocaba lo más profundo del alma de cada oyente. Les hacía recordar sus propias pérdidas, sus propias esperanzas, sus propios dolores no expresados. Era una catarsis colectiva, una confesión compartida donde todos podían encontrarse a sí mismos. Celia Kingsley permaneció inmóvil. Las lágrimas corrían por su rostro sin control. No intentó enjugárselas. Su imagen de perfección se había desmoronado, revelando a la mujer vulnerable que se había ocultado durante tanto tiempo tras una máscara de frialdad corporativa. La música de Jack había traspasado su armadura, derribando todas las barreras que había construido a su alrededor durante décadas. En su mente, como por arte de magia, las puertas del pasado se abrieron. La volvió a ver. Su hermana pequeña, Emily. Emily, con ojos ardientes, rizos rojos y rebeldes y manos que siempre buscaban el violín. Emily, que vivía la música, la respiraba. Era la esencia. Pero su padre, un empresario estricto y pragmático, consideraba el arte un capricho. Exigía que sus hijas se dedicaran a cosas serias. Celia, la mayor, obediente, estudiaba economía con diligencia, reprimiendo cualquier deseo que no estuviera relacionado con el éxito. Vio cómo sufría Emily, cómo la luz de sus ojos se apagaba bajo la presión. Intentó protegerla, pero ella misma era demasiado débil, demasiado asustada por la ira de su padre. Y entonces llegó ese día, el día en que Emily, desesperada por la presión constante y la incapacidad de ser ella misma, se marchó, para siempre. En su mano había una nota que solo decía: «Ya no puedo respirar sin música». Celia enterró no solo a su hermana, sino también su amor por el arte, sus emociones, su vulnerabilidad. Construyó un muro a su alrededor, se volvió exitosa, fuerte, invulnerable. Pero dentro de ella había una herida enorme y sangrante. Se prohibió sentir para no volver a sentir ese dolor. Y ahora, con el piano de Jack, ese muro se derrumbó. La música de Jack no era solo una bonita melodía, era el pulso de la vida, el pulso del sufrimiento y la sanación. Tocaba sobre la pérdida, sobre el duelo, sobre encontrar un camino hacia la luz. Tocaba sobre sueños no expresados, sobre aquellos que no podían respirar sin el arte. Tocaba sobre Emily. Las lágrimas de Celia no eran de dolor, sino de liberación. Lloraba por Emily, por sí misma, por todas las emociones reprimidas que finalmente habían aflorado. La música de Jack le había dado permiso para sentir, permiso para lamentar, permiso para sanar. Fue la catarsis más profunda que había experimentado en su vida. Jack terminó de tocar. La última nota se desvaneció en el aire, dejando tras de sí un silencio ensordecedor. Entonces, como si fuera una señal, la sala estalló en aplausos. La gente se puso de pie, gritó «¡Bravo!». Zrenia aplaudió hasta que les dolieron las palmas. Algunos se enjugaron las lágrimas, otros simplemente se quedaron allí, atónitos. Jack levantó la vista. Sus ojos se encontraron con los de Celia. No había palabras en ellos, solo una profunda comprensión tácita. Él le había dado voz cuando creía haberla perdido hacía mucho tiempo. Él había tocado la melodía de su sanación.